Buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan en esta segunda sesión de Hojas de Otoño, un evento en colaboración entre el Instituto Cultural Mexicano y la Universidad de Maryland, en particular su Departamento de Español y Portugués. Quienes nos acompañaron en la sesión anterior, bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos de vuelta. A todos, además, les pedimos que nos acompañen también en las dos sesiones que restan en noviembre y diciembre. Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros para poder conversar al escritor mexicano Alberto Chimal. Voy a hacer una pequeña presentación. Alberto nació en Toluca, en el Estado de México, en 1970. Es maestro en literatura comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue finalista del Premio Internacional Rómulo Gallegos en 2013 con la novela La Torre y el Jardín, y ganador, entre otros, de los Premios Nacionales Colima de Narrativa 2014 y San Luis Potosí de Cuento 2002, otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como del Premio de la Fundación Cuatro Gatos en 2019. Entre sus libros hay cuentos y novelas para niños y jóvenes, como Cartas para Lluvia, El Juego Más Antiguo, La Madre y la Muerte, La Partida, La Noche en la Zona M y El Club de las Niñas Fantasmas, novelas como Los Esclavos, colecciones de cuentos como Manos de Lumbre, Los Atacantes, Gente del Mundo, La Ciudad Imaginada y Estos Son los Días, así como ensayos, obras de teatro y el guión de la película 719, dirigida por Jorge Michel Grau y estrenada en 2006. Como un dato curioso para quienes no sepan a qué se refiere 719, porque no son mexicanos, se refiere a la hora exacta en la que tembló en la Ciudad de México en 1985. Alberto es muy conocido como practicante y divulgador de la narrativa de imaginación fantástica, como profesor de escritura creativa. Y me voy a alejar un poco del guioncito y de la semblanza que tenía aquí para decir que quienes no lo conozcan en esta faceta, recomiendo que por favor lo hagan. Tanto Alberto como Raquel Castro, su esposa, tienen un canal de YouTube en el que comparten todo lo que saben sobre escribir y sobre leer, y es uno de los actos además más generosos de los que puede participar un escritor, porque dedican mucho tiempo a hacer estas transmisiones en un canal de YouTube, que si no me equivoco es YouTube Alberto y Raquel MX. Les recomiendo por favor que lo vean, ahí se alojan todas las charlas que tienen. No dejen de hacerlo porque tendrán oportunidad de participar de un ejemplo de lo que es realmente el amor por la literatura y el deseo de compartirlo con los demás. Yo hasta aquí me quedo, no les quiero quitar más tiempo de plática de verdad con Alberto y le cedo la palabra a Eida para que nos haga favor de darnos también la bienvenida. Gracias, Ix. Buenas tardes, yo soy Eida Meredith, directora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, y estamos aquí una vez más para continuar nuestras conversaciones a la distancia en la serie Hojas de Otoño, que tenemos el placer de realizar en colaboración con el Instituto Cultural Mexicano, aquí en la zona de Washington, D.C. Nuestro departamento tiene una larga tradición de tender puentes académicos y culturales a Latinoamérica y a México, en particular, así que nos sentimos muy honrados y honradas de recibir a Alberto Chimal hoy y le agradecemos su generosidad al compartir sus textos y su plática con nosotros. Gracias a Ixnik, la directora del instituto, y a los amigos del instituto por estar siempre dispuestos a emprender nuevas aventuras juntos, ya sean virtuales o presenciales. Y gracias a nuestros colegas que servirán de interlocutores y moderadores hoy, y también a todos los asistentes que nos acompañan. Es un gusto presentarles a los interlocutores de esta tarde, que no solo son de nuestra universidad, sino que también incluyen a otras universidades que son parte de un consorcio local, y ese es el caso de Manuel Cuellar, el primero que voy a presentar, que es nuestro colega profesor, investigador de estudios literarios y culturales con un enfoque en raza, género y sexualidad en la Universidad de George Washington, pero es como si fuera nuestro. Lo queremos también en Maryland mucho.
¿no? Es doctora en letras hispánicas por la Universidad de California en Berkeley. Su investigación se centra en el análisis de cuestiones relacionadas con el performance, particularmente con respecto a la danza, indigeneidad y negritud en México, incorporando trabajo de campo etnográfico, de archivo y de estudios de náhuatl, tanto clásico como el contemporáneo. Asimismo, su trabajo explora especialmente por medio de la enseñanza aspectos relacionados con la producción cultural latina en Estados Unidos, con un énfasis en el servicio comunitario. Manuel Cuéllar es además un profesor afiliado al programa de estudios de la mujer, de género y sexualidad, al Instituto Hispano de Liderazgo Cisneros y al Centro de Servicio Público y Compromiso Cívico Honey Nashman. Su manuscrito Choreographing Mexico, Festive Performances and Dancing Histories of a Nation, explora el papel de la danza regional mexicana e indígena en los procesos de formación ciudadana, políticas públicas y proyectos culturales masivos en las primeras décadas del siglo XX. La segunda interlocutora de hoy es de nuestra universidad, Ofelia Montelongo, que es una escritora mexicana bilingüe. Estudió contabilidad, finanzas, inglés y escritura creativa. Cuenta con una maestría en negocios y recientemente se graduó de la Universidad de Maryland con una maestría en español, con concentración en literatura latinoamericana. Ha colaborado con revistas como Phoenix New Times, South Scottsdale, Phoenix Magazine, The Writer's Guide, entre otras. Sus historias han sido publicadas en Acentos Review, Rio Grandes Review, Latino Book Review, Ponder Review, The Lindenwood Review, entre otras. Su cuento Botones será publicado en This is What America Looks Like, The Washington Writers Publishing House Anthology, que saldrá en el 2021. Ofelia es instructora de talleres de escritura creativa en español y bilingües. Actualmente lee para la revista literaria Potomac Review y escribe una serie de entrevistas enfocadas en la comunidad literaria latina en el área de Washington, D.C. Fue seleccionada en el 2019 para participar en el Festival de Escritores Emergentes de Old Town Books en Virginia. Por último, Daniela Hernández, que será nuestra moderadora del chat, es una periodista chilena, egresada de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha trabajado en revistas, tanto en el área de relaciones públicas como en el manejo de las redes sociales para diversas organizaciones. Tiene una maestría en edición de la Universidad Diego Portales y actualmente está en el tercer año del programa de doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Maryland. Así que en la última sesión de este encuentro, todos los asistentes podrán tener la oportunidad de hacer comentarios y preguntas a través del chat y Daniela estará ahí para hacérselo llegar a Alberto. Sin más, Alberto Chimal. Muchas gracias, dejamos... Muchas gracias, Ix. Mucho gusto, Ofelia, Manuel, Daniela. Muchas gracias a Martín, nuestro intérprete. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento y buenos días y buenas noches a quienes nos vean también posteriormente. Es muy curioso estar hablando en este momento, como lo estoy haciendo con ustedes desde México. Por una parte, es por supuesto una circunstancia obligada debido a la pandemia por el coronavirus, y por la otra, es un poco un suceso como mágico, como extraño, el estar presente de una manera así. Cuando yo era chico, que fue en el siglo XX, hace ya mucho tiempo, todavía existía de muchas maneras esta noción, digamos, clásica del futuro, esta especie de idea recibida según la cual el futuro era como un tiempo de promesa, una especie de lugar al cual todavía podíamos llegar y en el cual habría toda clase de maravillas y de acontecimientos extraños y de avances y de descubrimientos maravillosos. Yo soy de la generación que vino inmediatamente después de la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que se estrenó en 1968. Yo nací 2 años más tarde. Y también inmediatamente después del alunizaje de la misión Apolo, ¿no? La llegada de los seres humanos a la Luna, que es otro acontecimiento que representó como un hito pues, de la historia y un parteaguas en cómo pensábamos en el futuro. A partir de esos momentos, como de esas cúspides de nuestra imaginación y de nuestra realización como seres humanos, las cosas empezaron a cambiar. Y por supuesto, muchas otras cosas más sucedieron, muchos otros sucesos que transformaron nuestra visión de la historia, nuestra visión del futuro, y que ahora nos han traído, digamos, a una situación muy distinta de la que se vivía entonces.
ya no observamos el futuro como una promesa, lo observamos más bien, en muchos casos, eh, como una especie de amenaza o quizá un poco mejor, como una especie de zona oscura, nebulosa, más allá de la cual no podemos ver y en la cual no podemos penetrar. Eh, y sin embargo, en aquel tiempo había esta noción de que nos íbamos a poder comunicar así, nos íbamos a poder ver las caras como lo estamos haciendo ahora, eh, y parecía algo perpetuamente lejano, parecía algo perpetuamente apartado de la realidad cotidiana, parecía algo absurdo. Y había parecido absurdo, según descubrí más tarde, eh, incluso desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, hay imágenes de cosas parecidas a estas videollamadas, webinars, teleconferencias que ahora tenemos cotidianamente. Y tuvo que venir una catástrofe universal como esta que estamos viviendo actualmente para que esa tecnología comenzara a ser usada, porque de hecho ya existía, ya hace 10, 15 años había por lo menos los rudimentos para llevar a cabo actividades como esta, pero no nos habíamos decidido a usarlos, no habíamos tenido el estímulo para usarlos. Eh, Todo esto me deja por lo menos una impresión, no quisiera decir demasiado, porque estos son momentos en los cuales todavía está esta crisis en marcha, no sabemos a dónde va a llegar, no sabemos mucho de lo que puede depararnos efectivamente el futuro, pero lo que sí me queda bastante claro es que si bien ese trayecto de progreso aparentemente constante, siempre ascendente, que se nos vendía como la realidad inevitable en el siglo pasado, pues no es cierto, es un bello mito, pero no es de ninguna manera la realidad. Si bien eso no es verdad, sí es cierto, por otra parte, que el futuro tampoco está prefijado así, como una especie de trayectoria, al contrario, descendente, como una especie de camino inevitable hacia una catástrofe. A veces, cuando estamos hartos, cuando nos agobian muchas de las dificultades de la vida contemporánea, quizá nos dé consuelo pensar en una cosa así, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que el futuro efectivamente no está prefijado, no sabemos a dónde va, y en cierta medida quizá nos lleva, quizá la corriente de los acontecimientos del mundo nos arrastra, pero también en otros sentidos eh, es parte de lo que todavía podemos hacer el futuro. El futuro es todavía parte de aquello en lo cual podemos influir, como influimos colectivamente, quizás sin proponérnoslo demasiado, en que de pronto llegara esta tecnología aparentemente futurista y se convirtiera en parte de nuestro presente. Me interesa mencionarles todo esto de entrada, bueno, no solo para saludarles y para constatar un poco mi asombro de que estemos aquí en este momento, sino también porque creo que algo muy importante para mí como escritor y algo que me interesa mucho compartir con ustedes y con cualquier persona es justamente esta facultad o este poder de la imaginación humana, que es la que de pronto nos permite inventar o readaptar herramientas como las de la videoconferencia, la que nos permite pensar en el futuro, la que nos permite imaginarnos alternativas para el presente. Eh, yo tuve un inicio muy curioso con la lectura, porque entre los libros que estaban disponibles en casa de mi madre y que yo leía pues para acompañarme en medio de una familia muy grande en la cual había muchas oportunidades para que un niño se quedara solo. Había muchos libros con historias fantásticas, historias de miedo, historias de ciencia ficción, historias de fantasmas, de lo que ustedes gusten. Y muchas de esas historias, además, no solamente escritas, digamos, por figurones del pasado, como Edgar Allan Poe, que como pueden ver es muy de mi admiración, eh, sino también por personas que en ese momento estaban vivas, que eran parte del presente, que eran parte incluso del país en donde yo vivía y vivo, que es México. Eh, para mí la imaginación fue siempre algo vivo, fue algo siempre cercano, y lo fue todavía más cuando me enteré, que fue un descubrimiento muy, muy espectacular años más tarde, de que había gente que escribía en mi ciudad, no solamente en mi país, ¿no? Entonces yo dije, a lo mejor yo podría llegar a ser uno de ellos. Y pensé que la puerta de entrada para eso, que ya me atraía, que ya me seducía como una posibilidad, era justamente la imaginación. Entonces me pregunté si eso sería lo que podría traerme hasta aquí con ustedes, sí lo fue, venturosamente.
pero de muchas maneras creo que eh, ahora que estamos como enfrentados a este futuro incierto, a esta posibilidad extraña, misteriosa de lo porvenir, mucho de lo que va a poder quizá ayudarnos es justamente esa imaginación, esa capacidad de ir más allá de los límites de nuestra propia percepción, de los límites de nuestro propio pensamiento, para la cual nos capacita, nos entrena la lectura, la literatura. Eh, y para la cual creo que venturosamente yo tuve un poco el acceso más fácil de lo que lo tuvieron otras personas, otros colegas de mi lugar y de mi tiempo, eh, y por el cual, justamente como decía hace un momento, les estoy hablando ahora. Creo que solamente quisiera yo, para terminar, remachar una vez más, repetir esto que estoy diciendo. Eh, Todo esto que estamos haciendo, todos estos estudios, todos estos análisis, todas estas obras que estamos de diferentes maneras emprendiendo, eh, tienen que pasar en algún momento por esta acción de la conciencia que es la de figurarse, digámoslo así, cosas que están más allá de lo que tenemos directamente delante, de aquello que podemos observar, simplemente para que podamos crear algo nuevo, para que podamos innovar, para que podamos reaccionar ante circunstancias cambiantes. Esa es la imaginación. Creo que para bien o para mal, los tiempos que corren nos están obligando a tener que utilizarla, a tener que educarla, a tener que entrenarla y fortalecerla. Y espero que podamos hacerlo y que aquellos que escribimos historias podamos ayudar en eso. Creo que es lo que quisiera decirles en este momento y bueno, mejor que empecemos a platicar. Muchas gracias. Bueno, entonces invitamos a Manuel y a Ofelia a que se manifiesten. Adelante. Hola, hola, Alberto. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Aida, muchísimas gracias al Instituto y a la Universidad de Maryland. Para mí es un placer poder platicar contigo, Alberto, en compañía de Manuel y Daniela. Es un placer conocerte virtualmente. Yo te sigo en las redes sociales, he tomado tus talleres, entonces para mí no solo es un honor, me siento muy identificada con tu historia y con tu trayectoria literaria, no solo por ser escritora mexicana, sino porque yo también tuve que estudiar una carrera para poder ganarme el pan, también en el TEC, pero yo de contadora. En Y el en TEC también. Sonora. Sí, yo en Sonora. Y fue también un momento más tarde en mi vida que realmente me pude desarrollar como escritora. Y a veces me siento como esa escritora zombie que tú cuentas en la generación Z, no los de Quiroga, sino los del tiempo y la memoria que platicas. Sí. Aunque no nací en los 70, pero nací en los 80, caso que no importa, pero me siento identificada porque siento que moría un poco al trayecto de mi vida cuando no escribía o escribía sin saber lo que estaba haciendo y ya en mis 30 reviví, entonces me considero esa zombie de la que nos habla. Entonces me siento muy identificada con eso, admiro muchísimo tu trabajo, porque aparte de tus novelas, cuentos, novelas gráficas, la labor que haces como promotor de la literatura, no solo en México, sino en el mundo y de habla hispana, es espectacular, ¿no? Tanto lo que tú has hecho con Raquel en las redes sociales, estoy segura que le está cambiando la vida a muchísimas personas y a mí me hubiese encantado tener a alguien como tú y como Raquel cuando era joven para no tener que morirme y revivir. Pero ya iba una de mis primeras preguntas, ¿no? Me gustaría que nos contaras en qué momento de tu carrera, ¿no? Decidiste, esto es lo que voy a hacer. Aparte de escribir, voy a promover la literatura, no solo la lectura, tienen un hashtag, leer para cuidarnos, sino también la escritura. Cuéntanos un poco de eso. Muchas gracias, Ofelia. Mira, fíjate que eso sucedió hace también mucho tiempo, allá por el siglo XX. No estaba yo muy seguro de qué estaba haciendo, pero cuando vivía aún en mi ciudad natal, en Toluca, empecé a publicar en periódicos, periódicos locales. Por ahí con unos amigos estuve durante un año organizando incluso un suplemento y también tenía una revistita cultural o literaria en el TEC de Monterrey, que también nos duró como un año y fracción. Y en todos esos lugares descubrí que algo que me gustaba mucho era no solamente, digamos, hablar de cuestiones de actualidad, de las que se supone que podría cubrir una publicación periódica, sino también como bucear un poco
y encontrar otras cosas de las cuales hablar, ¿no? Interesantes para nosotros, valiosas para dar a conocer. En la revista de los amigos, en el tecnológico, teníamos una sección que era de reseñas extemporáneas, de cosas que específicamente no hubieran aparecido en aquel año, ¿no? Pero que nos parecían interesantes. En el suplemento tuvimos una sección también de traducción, pero de traducción de textos, de poesía, de letras, de canciones que también no hubieran aparecido en el momento. Un poco como que por ahí iba saliendo esta intención de tratar de escarbar un poco más allá de lo momentáneo. Y, y eso siguió cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, porque durante un tiempo tuve una columna aquí en un periódico local que se llamaba Mundo Raro, donde escribía también, pues, reseñas, pequeños ensayos acerca de lo que se me viniera en gana, pero siempre que tuviera como este carácter como raro, como un poco extraño, un poco como en el borde o fuera de alguna noción de mainstream. Eh, y entonces fui digamos, como haciéndome esa costumbre o haciéndome ese interés de estar como excavando, de estar rebuscando rarezas, cosas interesantes, que de pronto cuando empezaron a propagarse las redes sociales vino muy bien porque las redes por su misma construcción tienden a favorecer lo momentáneo, nada más lo que está en el primer pantallazo y lo demás se va quedando en el olvido. Y entonces resulta que algún tipo de iniciativa donde escarbes más allá de lo momentáneo y lo vuelvas a sacar a la superficie, no solamente llama la atención, por lo menos entre algunas personas, sino que se vuelve muy útil, ¿no? Porque puedes como proponer otro tipo de relación con aquello que está alrededor, ¿no? No nada más reaccionar a los acontecimientos, sino también tratar de ir más profundo, de fijarse en otra cosa. Y creo que es una actividad que vale mucho la pena intentar, sobre todo en un momento como este. Claro, ¿no? Que puedes llegar a muchísimas personas, ¿no? Por todo el mundo. Eh, Nos gustaría que nos platicaras un poquito, yo que te he seguido también en redes, platicabas una anécdota de salir a la calle cuando todos estaban viendo un partido de fútbol y no ver a nadie, y de cómo escribes en una situación cotidiana y la conviertes en fantástica, que también como la niña lectora de la URSS que escribe cartas, ¿nos podrías platicar un poquito cómo exploras esto? Yo creo que esa otra predilección como por lo extraño, como por las implicaciones extrañas de lo que sucede alrededor, viene también de mis lecturas iniciales y viene de estos sucesos como el que tú cuentas, que me mandaban a comprar algo cuando el partido de fútbol estaba en marcha y como mi casa la casa de mi madre estaba a poca distancia del estadio, entonces todo estaba vacío, todo el mundo estaba viendo el partido en la televisión o en el estadio mismo, entonces la calle era toda para mí. Eh, y era hasta un poco inquietante. Algunas denominaciones cristianas habrían pensado que había ocurrido el rapto y que ya se habían llevado todos excepto a mí, ¿no? Yo creo que desde muy pronto, no sé por qué, tenía yo un poco esta imaginación hiperactiva y además como en estas direcciones raras. Y con el tiempo he llegado como a pensar que valía la pena tenerla y que servía un poco precisamente para tratar de observar, no solamente para fantasear, que no hay nada de malo en fantasear, en soñar despierto, al contrario, sino también para observar, digamos, detalles del mundo que no se habrían observado de otra manera, que no habríamos observado si solamente hubiéramos estado, o hubiera yo estado apuntando directamente a lo que tenía que hacer y pensando exclusivamente en lo que tenía que hacer y observando nada más como la ruta más eficiente para llegar a donde tenía que llegar. Eh, Cuando era adolescente salía a pasear por mi ciudad, era bastante fácil hacerlo a pie, podía yo recorrerla casi de un extremo a otro. En una tarde y recuerdo que me gustaba y me gusta todavía cuando tengo oportunidad observar, por ejemplo, las puertas abiertas de un edificio
¿no? De las que pueden llevar a un patio interior o pueden llevar a un corredor, simplemente para preguntarme qué más había ahí, ¿no? O observar detrás de alguna cerca donde había un terreno derribado o en construcción, pues ver qué había, ver si estaban creciendo plantas, ver si quedaba algo de un, de un baño antiguo o si había por ahí algún objeto que se hubiera desechado. Siempre me gustó como ver este otro lado de las cosas. Y creo que también es parte de lo que acaba sucediendo en mi trabajo. La búsqueda como de ese otro lado, como de ese otro aspecto. Eh, Realmente no te podría decir cómo empezó eso. Te estoy contando sucesos que se dieron en determinados momentos, pero que no sé cómo comenzaron. Pero ahora los interpreto así y ahora creo que se puede aprovechar como esa inclinación para hacer esto, para contar este tipo de historias. Alberto, un gusto conocerte virtualmente y estar en diálogo contigo esta tarde. Quiero agradecer también a Eda Meredith por la invitación, a Aisling Iruegas, a Beatriz Nava y al Instituto Cultural Mexicano por recibirnos, en mi caso de forma presencial, pero también virtual. Alberto, un poco siguiendo como con lo que nos planteabas al inicio de esta conversación en esta tarde, me interesa mucho que nos elabores un poco más de tu conceptualización del imaginario, de la imaginación fantástica, ¿no? En este ensayo que nos compartiste de la literatura fantástica, ofreces como una conceptualización bastante interesante y un tipo de genealogía, si se quiere, tu genealogía, ¿no? Cómo llegas a Poe, aquí tienes ahí atrás, cómo lees a Márquez por primera vez, ¿no? A Calvino, etcétera. Y entre otras cosas planteas lo fantástico como este modo, una actitud frente a los límites de la razón objetiva, por así decirlo, pero no te quedas ahí, y esto es algo que me parece muy interesante, sino que planteas una literatura de imaginación cuyo propósito, nos dices, es descolonizar, ¿no? Liberar esa imaginación, incrementarla, que va muy ligado a lo que nos comentabas al principio. Entonces, ¿en qué forma se diferencia este acercamiento de lo fantástico como género, por un lado? Y quería que abordaras un poco más qué posibilidades nos ofrece también esta literatura de imaginación en concreto que planteas en esta apertura que diste hoy, pero también en tu trabajo. Gracias, muchas gracias, Manuel. Mira, yo creo que, para empezar contestando lo segundo, yo creo que realmente lo que yo llamo la literatura de imaginación, que es un poco cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de narrativa que implique como esta presencia de la invención fantástica, como de la búsqueda de los límites de lo que consideramos cierto. Yo creo lo que decía hace rato, creo que nos sirve simplemente para entrenar o para capacitar nuestra imaginación creativa, nuestra imaginación científica, nuestra imaginación política incluso, ¿no? Creo que de hecho, no recuerdo si el texto lo dice, pero estoy convencido de que la imaginación es una capacidad que es necesaria en las sociedades, en las culturas, como decía hace rato, para adaptarse a situaciones cambiantes. Una frase hecha dice que locura es tratar de hacer siempre lo mismo y obtener diferentes resultados, ¿no? Cuando una sociedad o una cultura se encuentra con que hay una transformación a su alrededor y no es capaz de reaccionar a ella, de imaginarse nuevas soluciones, nuevas alternativas a lo que le está sucediendo, pues declina, desaparece, ¿no? Hay cantidad de casos en la historia. Entonces, si uno quiere buscar una utilidad de la imaginación, ahí está. Y también, bueno, la imaginación, como cualquier otra de las facultades de la conciencia que nos permite manipular el lenguaje, pues nos permite también ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a tener una vida más plena, más humana, no necesariamente más dichosa, tampoco más horrible, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero sí más intensa, ¿no? Más profundamente vivida. Y creo que eso es crucial también para la experiencia de cada persona. Sí. En general,
insisto mucho en esta denominación de literatura de imaginación, porque podemos hablar de toda clase de géneros, ¿no? O sea, horror sobrenatural, fantasía weird, ciencia ficción, etcétera. Pero además de que cada uno de esos géneros, de esos otros nombres, se crea en un determinado contexto social, económico, político, regional, que no siempre se puede trasladar a otros lugares. O sea, la ciencia ficción no se puede entender en su origen sin saber que el término se inventó en 1920 y tantos en la ciudad de Nueva York, en un país que estaba viviendo, digamos, una etapa, digamos, de prosperidad que estaba a punto de terminar, pero que estaba ascendiendo, pues, económicamente y estaba integrando a una gran cantidad de población migrante que iba a empezar a apoyar enormemente su desarrollo industrial y técnico, que es una circunstancia que no se ha repetido, ¿no? Ni ahí ni en ningún otro lado y no se puede repetir. Entonces, hablar de literatura de imaginación, tratar de englobar como todas estas prácticas y modos y corrientes con este nombre es simplemente resaltar que todos ellos coinciden en este uso de la imaginación, de diferentes maneras, con diferentes fines, pero que están de algún modo llevándonos todos en cierta dirección a pensar de otra manera en lo que nos rodea. Sí, y yo creo que esto es algo que me llama mucho la atención de tu trabajo, ¿no? La forma en que movilizas este imaginario fantástico, esta imaginación fantástica para expandir los límites de lo real, ¿no? Y vivir en el ámbito de lo que es posible en alguna forma, ¿no? Y otra pregunta que va un poco relacionada con esto y que me parece que también es otra característica, por así decirlo, es de tu escritura y de tu práctica, es el viaje, por un lado, ¿no? O sea, y pienso mucho en uno de tus personajes recurrentes, de, de Horacio Custos, y también pienso en el papel de lo mítico, ¿no? O sea, porque Horacio, bueno, viaja a lugares que parecieran ser hasta cierta forma míticos y otras veces no tanto, pero me parece mucho, me parece muy importante pensar en el papel de lo mítico y te quería preguntar cómo es que figura, cómo te acercas a este papel de lo mítico, porque con la imaginación, cómo la imaginación también responde lo mítico a una necesidad humana de crear sentido, de explicarnos, ¿cierto? Entonces, si nos pudieras hablar un poco más al respecto. Claro, por supuesto. Yo creo que todo el mundo de una u otra manera tiene siempre o busca siempre como ese acceso a lo mítico, a alguna clave por la cual pueda, si no descubrir algo, por lo menos darle sentido o darle forma a aquello que está experimentando, aquello que está sintiendo, ¿no? En un momento y un lugar determinados, en una vida determinada. Eh, yo creo que también esta curiosidad que yo tenía desde el comienzo, tuvo que ver como con un deseo que siempre he tenido de tratar de encontrar también más de este tipo de historias o de este tipo de imágenes míticas, que es algo que también me ha acompañado siempre. En casa de una tía, yo recuerdo que cuando la iba a visitar, me iba inmediatamente a buscar en un cuarto la pila de revistas que tenía eh, de una cosa horrible que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia, una serie que se inventaba historias supuestamente ocurridas en el siglo XVI, XVII en la Ciudad de México, fantasmas, demonios aparecidos, sangre, muerte, destrucción, horror, etcétera. La gran mayoría de esas leyendas jamás se contaron de ninguna parte, se las inventaba el guionista en el momento, eh, pero era inagotable, era una fuente inagotable de este ambiente remoto, exótico, donde se aparecían gente vestida rara con gorgueras y calzones, con la espada al cinto y haciendo toda clase de cosas raras, ¿no? Alrededor de las figuras que sí había, como la Llorona o estos otros seres míticos, salían miles más. Eh, y esos y otros historias que me encontraba yo entonces me fascinaban por eso, porque eran como un acceso a una especie de posibilidad mítica, ¿no? Y, y cuando me tocó empezar a pensar en escribir, también me encontré, digamos, de un modo raro con formas modernas de lo mismo, no solamente con
las muchas que hay en la literatura mexicana, ¿no? Porque por supuesto las hay, sino también con aquellas que tienen como un origen más moderno, más europeo, ¿no? Que son como influencias incluso más pesadas en la actualidad de lo que eran ahora. Pero igual me las encontré de un modo curioso. La primera vez que leí, por ejemplo, algo semejante a lo que a veces se llama como fantasía épica, ¿no? Lo que uno se encuentra en Game of Thrones y cosas por el estilo. La primera vez que lo leí en un libro de una escritora argentina, Angélica Gorodischer, que es una gran narradora, todavía viva y trabajando, afortunadamente. Un libro que se llama Calpe Imperial, que es una serie de cuentos como estructurados en una novela, lo que llamaban una fix-up novel, acerca de un imperio vastísimo en una tierra mítica donde todo el mundo tenía nombres muy raros. Entonces, tiempo después leo, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien, y siempre me ha pasado que me suena como que Tolkien se parece a Angélica Gorodischer y no al revés, ¿no? De esas cosas raras que pasan con la lectura. Pero ahí había también como una beta que de hecho la estuve siguiendo, la estuve buscando durante algunos años, pues en la escritura. Tengo mis cuentos un poco de imitación de Gorodischer, y a través de ella y de todos los demás de esta esfera, pues de estas historias clásicas de las Mil y Una Noches, de los cuentos medievales de Giambattista Basile, de todo este tesoro maravilloso que son las historias antiguas, ¿no? Las historias de tradición oral, que para mí sí son muy importantes. Y que además se conectan con el asunto del viaje porque, que tú mencionabas, porque también algo bien interesante de como todo este universo que se abre, por lo menos en mis lecturas desde niño, de adolescente, es que hay siempre como esa incitación al descubrimiento, ¿no? A ir un poco más allá de la experiencia cotidiana, ¿no? A descubrir cosas, a visitar otros lugares, aunque sea con la imaginación, ¿no? Ahí hay, digamos, como figuras muy tradicionalmente asociadas con esto, o sea, Julio Verne, ¿no? Escritores por el estilo, Stevenson, y también otros que son, digamos, un poco más raros, ¿no? Pero todo se va juntando ahí y todo se convierte en una especie de mundo, pues, paralelo, enorme, pues, que está en los textos, que está en la imaginación y que se puede recorrer. Y esa es una gran maravilla también de este tipo de lectura. Te voy a hacer una pregunta más. Muchas gracias por esto, porque me parece como una de las cosas que que retoma tu trabajo creativo es en esta idea de lo moderno, de lo futurístico, si se quiere, también como las bases, bueno, al final de cuentas de la expresión humana, ¿no? Que efectivamente están en los mitos y la forma en que circulan y este tipo de continuidades. Y esto me lleva a hacerte una última pregunta sobre el papel de lo digital y la tecnología y la forma que de alguna forma ha modificado el proceso de escritura y de creación, y que por otro lado nos permite pensar en estas continuidades, ¿no? De lo que tú hablas en otros momentos y entrevistas, ¿no? De lo que sí persiste. Y te lo pregunto también porque en uno de estos, en uno de tus trabajos que me parece muy extraordinario, donde nos compartes tu inicio como lector y por ende como escritor, El Señor Perdurabo, ¿no? Que es este ensayo autobiográfico, creativo. Nos invitas a pensar la escritura de alguna forma como una tecnología en sí, pero también como tu relación, hay una reflexión muy interesante ahí también de la corporalidad de tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado, y esto también hubo un momento donde me hiciste reír porque yo también tomé mecanografía en el CEBETI, ¿sí? ¿Cierto? Qué bueno que no lleve taquimecanografía porque hubiera reprobado, pero me tocó tomar por primera vez computación en el taller, que era como todo un universo nuevo. Y tú comentas algo ahí como la tecnología sí que te permitió, por cierto, escribir literal, porque tenías mala escritura o porque cuando había que escribir a máquina y vaya que ahí me regresaban todos los trabajos y no estaban alineados, etcétera, o que se te atoraban los dedos incluso, ¿no? Algo desde lo
lo mecánico. Entonces, me interesa mucho que nos hable sobre ese impacto que ha tenido la tecnología en estos procesos de creación. Claro que sí. Antes que nada, voy a dejar testimonio. Esta es mi letra manuscrita, vean, es bastante fea, lo reconozco. Ahí está, mi cuadernito. Porque nunca aprendí a sostener el lápiz, lo reconozco también. Y además, como tengo dedos delgados, en las antiguas máquinas de escribir se me atoraban entre las teclas y la mitad del tiempo era tratar de sacarlos. En eso se me iba el tiempo cuando quería yo escribir. Solamente con eso te puedes dar una idea de que, digamos, estos cambios tecnológicos que han venido me fueron muy benéficos, ¿no? Probablemente habría aprendido finalmente a escribir usando una máquina, ¿no? Me había acostumbrado de alguna manera a usar un lápiz, una pluma durante larguísimos periodos de tiempo, pero sí se desató como cierto potencial que estaba como obstruido cuando empecé a poder usar otras herramientas. Y yo creo que incluso cuando no hay esa dificultad inicial para hacer lo que uno quiere o para llevar a cabo cierta tarea, sí hay una transformación y sí hay un cambio de perspectiva, de modo de expresarse, cuando uno descubre estas nuevas herramientas, ¿no? Y creo que por una parte tuve la suerte de poder familiarizarme un poco con estos aparatos antes de que comenzara el uso generalizado de Internet. Entonces, en 1996 yo ya sabía cómo encender una computadora, lo cual era realmente una ventaja en aquella época. Y por otra parte, tuve la oportunidad de observar, como lo sigo haciendo, la transición entre aquella cultura escrita, impresa, digamos, de medios ya muy, muy cerrados, digamos, de muchas maneras, muy verticales en su organización, a la comunicación digital que tenemos en la actualidad, que está también en transformación, que tiene sus dificultades, pero que sí representa un cambio radical, ¿no? En lo que concierne a cómo nos relacionamos con nuestro propio lenguaje, con nuestro propio pensamiento, ¿no? Y todo eso aparece en este ensayo y en otros que he escrito, porque también creo que el pensar en eso y de alguna manera el dejar constancia de eso, sí se está volviendo para mí y sin duda para otras personas cada vez más importante. La generación en la que yo estoy, pues es una generación que ya está envejeciendo. Yo tengo 50. Yo querría suponer que me queda todavía bastante tiempo para hacer cosas, pero ciertamente ya han nacido las primeras generaciones que no han conocido nada salvo la comunicación digital. Entonces, tratar de darle sentido como ese cambio y tratar de dejar un testimonio de ese cambio, sí es importante, porque necesitamos como darnos cuenta de qué es lo que se transforma en nosotros y de qué es lo que permanece en nosotros. Yo no creo que la especie humana esté perpetuamente fija. Yo creo que sí se modifica. Yo creo que hay experiencias que se van agregando al repertorio de las posibilidades humanas, incluso sin pensar, digamos, en estas reflexiones que hay en la actualidad acerca de lo posthumano, de la transformación radical de lo humano hasta que se vuelve irreconocible, que es un tema que podemos discutir. Incluso sin tomar en cuenta eso, no es cierto que las grandes obras clásicas lo hayan dicho todo. Dicen mucho y lo dicen muy, muy bien, y por eso las consideramos clásicas. Pero, por dar un ejemplo, en ningún lugar de William Shakespeare, por decir algo, ni en Romeo y Julieta, ni en Penas por Amor Perdidas, ni ninguna otra de las grandes obras respecto de ese tema, hay nada que se parezca a la decepción muy particular, muy intensa y al mismo tiempo muy fugaz que se siente cuando uno lo dejan en visto en WhatsApp. Obviamente, porque el WhatsApp no existía. Pero hay una experiencia ya de nuestra relación entre seres humanos a través de la tecnología que no está cubierta por Shakespeare. ¿Cuántas más no habrá? Y sí, que esto de dejarnos en visto, que genera una crisis existencial. Ofelia. Sí, bueno,
yo tengo muchos comentarios de muchas cosas que estabas platicando. No eres el único con la máquina de escribir. Yo tengo dedos gorditos y también ahí quedaban, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Sí, es terrible. Y me acuerdo perfectamente mi primera computadora y cómo va generando toda esta evolución del lenguaje, ¿no? La tecnología. Quería hacerte una pregunta también de la microficción y de Twitter, ¿no? Pero es más o menos también lo que platicaba Manuel, que cómo influye la tecnología. De hecho, ayer que dijeron quién ganó el Premio Nobel de Literatura y cómo la gente empieza ahí a pelearse, etcétera. Y bueno, si quieres platicarnos un poquito de lo que piensas, ahora la gente, todo el mundo tiene su opinión, etcétera. Yo creo que estamos descubriendo ahora un aspecto que no habíamos anticipado de cómo la evolución de los seres humanos no solamente no es una trayectoria uniformemente ascendente, sino que además tiene como vueltas, reflujos, remolinos muy extraños, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales actualmente nos despiertan por diseño, ¿no? Por explotar, digamos, nuestra atención, algunos de los instintos más primitivos y de las actitudes más negativas que podemos tener como seres humanos, ¿no? Resulta que son útiles para atraer nuestra atención, para mantenernos viendo anuncios en tal o cual plataforma y entonces resulta que educándonos, ¿no? Aclimatándonos a ello a través de las redes, estamos desarrollando actitudes mucho más primitivas de las que habríamos tenido en otras circunstancias, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, yo creo que no es de ninguna manera lo único que sucede en las redes. Yo creo que en las redes suceden muchísimas cosas. En las redes y en las plataformas digitales o en el sustrato digital que está más allá de las etiquetas de grandes empresas, más allá de Twitter, más allá de Facebook, que en algunos casos se llegan a confundir con Internet, pero que de ninguna manera lo son, ¿no? No son la totalidad de Internet. Eh, y algo de lo otro que está sucediendo es precisamente que estamos explorando como culturas, como especie incluso, pues como nuevas maneras también de, no solo de comunicarnos, sino de crear o de expresar cosas a través de la red. Una de ellas es justamente este trasplante que muchas personas hicimos bueno, en la década pasada, sobre todo, como de una manera más concertada, de la antigua minificción, bueno, ni tan antigua, pues, pero del microrrelato del siglo XX, ¿no? Que era un género acuñado entonces, a las plataformas digitales en razón de la brevedad, ¿no? De las publicaciones. No es la única actividad que sucede así, no es el único traspaso, la única adaptación de cierta forma de escritura ya existente a las redes. Y por lo demás también ocurre que hay formas de escribir nuevas en las redes para las cuales no hay nombre ni hay precedente porque no podrían haber existido sin Internet. Formas de escritura comunal, colectiva, formas de escritura efímera, formas de escritura emparentadas también con la programación, con la creación de código, que es una cosa extrañísima, ¿no? Formas de escritura multimedia, por supuesto. Estamos en un momento como de transición, como de mucha actividad, aunque sea en los márgenes de las redes, que yo sí creo que es comparable a lo que sucedía cuando se inventó la imprenta de tipos móviles. Nos quedaron algunas formas particulares de usar esta tecnología, pero en principio hay muchísimas más que los primeros impresores ensayaron y que no siempre lograron fijar como en la conciencia de sus culturas. Estamos en esa etapa ahora. Sí, no, la evolución del lenguaje no podemos predecirla, ¿no? Entonces, no. A ver hasta dónde llegamos. Hablando también del lenguaje, un lenguaje que utilizas tú en tus cuentos es el humor, ¿no? Que a mí me encanta. ¿Cómo lo escribes? Me encantan, más que nada me acuerdo del cuento de la niña que se llama Ilse, que se le nombró por Flans. Entonces, como ese tipo de detalles humorísticos que... ¿Cómo escribes ese tipo de detalles, de humor? ¿Salen de la imaginación? ¿Cómo los planteas en tu escritura? La mitad de eso sale de la imaginación y la otra mitad sale de la
experiencia cotidiana, de cosas que me suceden. A veces alguna anécdota extraña, graciosa o ridícula puede ser como el punto de partida de una historia. Y a veces a la hora de estar escribiendo cierta escena o lo que sea, de pronto aparece la oportunidad, se da la conexión en la cabeza y cierta idea se puede convertir como en un momento humorístico o cierto diálogo de pronto puede desembocar en un chiste o en una observación desconcertante. A mí me gusta mucho, pues como muchas variedades de humor eh, que se pueden encontrar y sobre todo me gustan aquellas que son como diría yo, más surrealistas, es decir, aquellas que tienen que ver más como con esta especie de desconcierto o de descolocamiento también de la realidad. Y ahí se junta, digamos, eso con la imaginación fantástica, porque puede no haber, digamos, una infracción de las leyes naturales, pero sí puede haber como una especie de infracción cómica de las leyes del discurso o de las leyes de la convivencia común. Me gusta mucho una mini historia que se llama, bueno, donde yo la leí se llamaba Eran otros, de un humorista llamado Max Eastman, y que es un diálogo entre dos personajes. El primero dice, ¿no nos hemos visto antes en Cincinnati? La respuesta, yo nunca estuve en Cincinnati. Ah, yo tampoco, deben haber sido otros dos. Exacto, a mí me parece totalmente absurdo, es totalmente desconcertante, pero es una maravilla porque sí te hace reír, ¿no? Aunque no sea un diálogo plausible, ¿no? Creíble, eh, de acuerdo con las técnicas convencionales de la escritura de un diálogo, de un guión, de un cuento, de todas maneras logra ese efecto, ¿no? De descolocamiento, de ponerte súbitamente en un lugar en el que no estabas eh, y hacerte reír a partir de eso. Claro, como el epígrafe, ¿no? De Mano Fuego, desde el principio pones el tono, esto va a ser una crítica a la sociedad y también te vas a reír un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Desde este epígrafe. Ese epígrafe, por cierto, es un chiste que me contó mi esposa. Así. Ella se crió en una familia metodista Ujú. y resulta que las diferentes denominaciones protestantes cuentan chistes cada una acerca de las demás. Ujú. Entonces, ese es un chiste que cuentan los metodistas acerca de los episcopales. Muy bien, está súper bien. Bueno, vamos a movernos un poquito del humor y a mí una de las cosas que me interesaba platicar es como la literatura mexicana en general. Eh, Más que nada porque tú eres una influencia muy importante de la literatura mexicana, bueno, que creo yo. ¿Cómo podemos armar un nuevo canon de la literatura mexicana o más bien descentralizar, o si es posible una descentralización de las letras mexicanas? Te lo platico un poco por experiencia, estando en Sonora, acá sí hay letras y todo, pero casi todo lo que pasa es en la Ciudad de México. Si no te vas a la Ciudad de México, a lo mejor no puedes ser escritor o a lo mejor no pasa eso. O qué tal la literatura norteña o la literatura de frontera que se sigue viendo como una literatura regional o otra literatura, ¿no? O la literatura indígena. Claro. Un poquito, ¿qué opinas? Yo creo que no solamente es posible, sino además es imprescindible tratar de descentrar y descentralizar el canon literario. La misma noción de canon, es decir, de aquello que prescriptivamente tienes que leer, es una que hay que criticar, pues, y es una que podría ser, digamos, puesta en pausa o suplida por alguna otra noción. O sea, no me parece mal que haya la intención didáctica incluso, pero sí que fuera más incluyente porque muchas veces parece que el canon literario es como una gran fiesta en un antro, ¿no? En un club, al cual no se deja entrar más que unas pocas personas y la crítica literaria son como los cadeneros de la literatura, ¿no? Unos hombrones así como con aspecto de gorilas que rechazan a todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que eso es absurdo, pues me parece extremadamente excluyente. Y creo que sí se puede hacer, pero que sobre todo en culturas como la mexicana, que tienen como esta costumbre, pues también como un poco o un mucho autoritaria, vertical, dogmática, eh, cuesta mucho trabajo. Cada avance está amenazado, digamos, por algún retroceso, por varios retrocesos distintos.
y la inercia, digamos, de la cultura de la sociedad o de las sociedades mexicanas es muy grande. Entonces hay que estar insistiendo durante muchísimo tiempo y hay que estar defendiendo cualquier territorio o cualquier espacio ganado, porque en cualquier momento se puede perder. Eh, no ha habido una reformulación, digamos, o una transformación radical de mucho eh, de este pensamiento autoritario de la cultura nacional en siglos. O sea, jamás. O sea, ni con la conquista, ni con la independencia, ni con la revolución. Eh, nunca. Entonces, de momento, o sea, yo espero que no suceda una catástrofe, que es lo que sería como más eh, fácil, que sacudiera pues como el cimiento de la sociedad, porque sería horrible. Mientras eso no sucede, se necesita hacer como esta labor de resistencia, pues, ¿no? De reforma y al mismo tiempo de resistencia para que lo reformado siga estando reformado. Ahora, digo, por ejemplo, hay un avance, digamos, por ejemplo, en el terreno justamente de la imaginación fantástica. Hace 40 años o 50 años, esta charla que tenemos habría sido impensable, no solo porque la tecnología no existía, sino porque los temas que a mí me interesan habrían sido considerados totalmente carentes de valor. Ha habido un gran avance en años recientes respecto de la escritura de las mujeres, ¿no? Creo que ahorita es como el gran terreno ganado en la última década por lo menos, ¿no? La validación de grandes escritoras del presente, el rescate de grandes escritoras del pasado que se está dando en este mismo momento. Y creo que la siguiente frontera va a ser justamente la escritura de los pueblos originarios, de las lenguas originarias, que han sido larguísimamente ignorados, hechos a un lado, metidos en guetos, ¿no? Discriminados, ¿no? Debido también al racismo muy particular de la cultura mexicana. Si de alguna manera se consigue preservar como todas estas ganancias y avanzar todavía más en este sentido, algo bueno estará sucediendo, pero yo realmente espero espero poder verlo. Yo creía que iba a ser más rápido hace 15, hace 20 años. Desgraciadamente parece que no es así y lo lamento mucho, pero sí estoy convencido de que algo se ha avanzado y de que puede seguir ese avance. Sí, y en ese sentido me parece pertinente también preguntarte un poco sobre otra faceta de tu trabajo y es con la literatura para niños, la literatura infantil, ¿cierto? Y el trabajo que estás haciendo, por ejemplo, con tu esposa, las recomendaciones de las listas que das de literatura infantil. Yo que tengo sobrinos, sobrinas que están en edad de aprender a hablar español aquí en Estados Unidos o en México, ¿no? Y me interesa mucho cómo pensar este nuevo, porque no sé, o sea, quizás se deba a mi ignorancia en términos de la producción de literatura infantil, pero al menos la disponibilidad de textos bilingües, de textos en español en Estados Unidos, y también ni pensemos todavía, pero también es como la comunidad latina en Estados Unidos es una comunidad joven, ¿no? Y es una comunidad que también está leyendo, y lo vemos con el aumento de trabajos ya en Spanglish, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, quiero que nos compartas un poco sobre ese trabajo, esa frontera, por así decirlo, de la literatura infantil, de la literatura entre ir y venir entre México y Estados Unidos y con diferentes lenguajes, pero a la vez más acercados ahora con la tecnología, ¿cierto? Sí, yo creo que fíjate, esa es otra frontera, pues que es muy interesante que estamos viendo en esta época, no solo porque hay más validación para ese tipo de literatura, aunque todavía falta mucho por hacer para darla a conocer más allá de México. Yo creo que hay un gran tesoro ahí que la población bilingüe de Estados Unidos todavía está por descubrir, ¿no? Se ha traducido un poco, pero falta mucho todavía. Creo que se ha vuelto un terreno muy fértil, no solamente porque en años recientes, en décadas recientes, se ha empezado como a explotar de manera más constante, ¿no? Comercialmente, quizá a partir del éxito de las novelas de Harry Potter en los años 90. No solo por eso, sino también porque particularmente en países como México,
pasa un fenómeno muy curioso y a mí me parece muy, muy bueno, que es que la literatura infantil y juvenil se convierte en un lugar muy libre para crear. Muchas personas podemos escribir, digamos, en el ámbito de los libros infantiles, juveniles, sin tener que preocuparnos demasiado por, digamos, opiniones críticas adversas o por excesiva constricción editorial, pues que sí es algo de lo que puede haber cuando alguien está escribiendo una novela realista o un libro de coyuntura política o cualquier otra cosa parecida, que se consideran, entre comillas, como la corriente principal, el mainstream de la literatura mexicana, ¿no? Eh, Grandes obras para niños, para jóvenes, o etiquetadas para niños y jóvenes han aparecido en años recientes y son libros que no tienen tanta atención crítica, pero que tienen muchos lectores y que de pronto les abren la puerta no solamente a una gran cantidad de experiencias y descubrimientos relacionados con su edad, al entretenimiento simplemente, que nada tiene de malo, sino también a aspectos de la realidad que quizá habría sido más difícil que descubrieran en un libro para adultos. Y ese es un fenómeno muy, muy inesperado, sospecho, pero que hemos podido aprovechar tanto personas que nos movemos entre diferentes rangos de edad, entre comillas, como aquellos que son especialistas. Y sí es como muy venturoso que esto pueda seguir sucediendo. Insisto, yo espero que pueda ir más allá, digamos, de las fronteras mexicanas, pero por lo menos ahora algo que sí está pasando y que lo estamos viendo es que está llegando a más lectores y de muchas edades, lectores y lectoras de edad, desde edad preescolar hasta adolescentes, que de pronto yo jamás pensé que se iban a encontrar con mis cuentos o con mis novelas, se los han encontrado. Es una cosa espectacular, muy, muy sorprendente. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Tenía unas preguntas preparadas de Borges, pero se nos va a acabar el tiempo. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? Bueno, mira, para empezar me dejé llevar por el entusiasmo en la información que le pasé a Ix hace rato. El libro que se llama El Club de las Niñas Fantasma lo estamos escribiendo ahora a 4 manos, Raquel y yo. Va a salir en enero. Bueno, no, en algún momento de la primera mitad del año de 2021. Es una novela para niños, para niñas, por supuesto, que tiene que ver con leyendas urbanas y con la Ciudad de México y con cosas por el estilo. Este año sale una colección de minificciones, también en una serie juvenil de la Universidad Nacional, que se va a llamar La Saga Condensada del Viajero del Tiempo, un poco a partir de otro personaje que inventé en redes. Y tengo una novela terminada, la cual estoy buscando editor, esa es para adultos. Bueno, digamos, no está etiquetada de ninguna manera en particular, en realidad. Y tengo 2 proyectos más de los cuales no puedo decir nada, pero son de cosas que no he hecho. Entonces me tienen muy contento. O sea, son digamos, géneros en los que no me había metido, entonces estar en eso me da mucho gusto. Y eso serán para el año próximo también. Bien, ¿Realismo? Ese ya tengo, ¿qué pasó? Bueno, de hecho sí, uno es realista, pero ya verán. Bueno, entonces, mil gracias por esta conversación tan agradable y tan fluida. Y le voy a dar entonces la palabra a Daniela Hernández, que nos va a hacer eco de las preguntas que hay en el chat. Sí, tenemos acá, bueno, primero que todo, gracias Alberto. La primera pregunta, que es de Mary Long, que es profesora de la Universidad de Colorado Boulder, dice, ¿nos puedes hablar un poco de tus estudiantes? Es decir, ¿qué características ves entre los escritores jóvenes nacidos a partir del 93, por ejemplo? ¿Cómo han enfrentado o rechazado o sido impactados por el impulso hacia el consumo de la era nafta? Yo veo que hay un brote de creatividad como rechazo a la obligación de consumir, pero quisiera oír más de tu perspectiva. Ok, gracias Daniela, gracias Mary. Lo que yo he encontrado, digo, porque he tenido alumnos de todas las edades, desde gente muy joven hasta personas jubiladas en diferentes contextos.
lo que yo he encontrado con la gente muy joven es que efectivamente hay como una reacción, digamos, la obligación del consumo, pero esa reacción no siempre es igual. Es decir, hay desde personas que quieren, digamos, eh, acoplar lo que escriben directamente a algún género de moda, ¿no? O algún tipo de escritura que suponen que va a ser popular, hasta aquellos que niegan de plano incluso la misma idea de, de, de crear, digamos, una obra que pudiera permanecer, ¿no? Y que están a favor de una especie de escritura efímera, ¿no? Sobre todo en redes, que existe en el momento como una especie de experiencia compartida con otras personas y luego desaparece, ¿no? He encontrado toda la gama. Creo que lo más notable, sin embargo, es una conciencia de que diría yo, desigualdades que no se perciben o que no se enfatizan justamente en este discurso que viene del antiguo Tratado de Libre Comercio, ahora renombrado, no recuerdo las siglas, el USAMC, no, en fin, ese, ¿no? Porque en aquel tiempo existía una noción como de supuesta horizontalidad, pues, del tráfico, del consumo, del comercio, que ya vimos que no es de ninguna manera horizontal, de ninguna manera está parejo el terreno. Hay de hecho desigualdades no solo persistentes, sino crecientes entre diferentes grupos humanos, y ese reconocimiento, digamos, sí es parte de lo que muchas personas están considerando, muchas personas jóvenes a la hora de escribir. Se emplean, además, bueno, influencias clásicas, como siempre, tanto de las literaturas nacionales como de las extranjeras. La literatura y medios de Estados Unidos pesan muchísimo, ¿no? También por razón de esta globalidad un poco dispareja. Y también, por otra parte, pesan mucho, digamos, las experiencias locales, la experiencia de lo local como opuesto o complementario a lo global. En muy breve resumen, algo así diría. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también, y esta es de Ryan Long. Y dice, cuando llevas a cabo un texto de ficción, ¿cómo se combinan o no la preparación anterior y la escritura misma, en particular con respecto a tu énfasis en la imaginación como algo novedoso? Es decir, ¿hasta qué punto se puede preparar o planear lo imaginativo? Yo creo que se puede planear o preparar de la misma manera que cualquier otro recurso literario, es decir, no mucho. Más bien, cada texto plantea como ciertas exigencias, ¿no? Que uno puede resolver recurriendo, digamos, a cierto repertorio de técnicas, de saberes que ya tiene, que en mi caso, pues, se ha acumulado a lo largo ya de cierto número de años de practicar, ¿no? Y que trato de enseñar a otras personas cuando me toca dar talleres o clases de escritura creativa. Eh, ese proceso yo lo equiparo un poco como con el proceso que hay, por ejemplo, para componer una canción. Un músico mexicano, un cantautor mexicano bastante bueno y bastante celebrado por acá, que se llama David Aro, al que yo tuve la oportunidad de conocer hace algunos años, decía que él podía trabajar separadamente tanto en la letra como en la música de una canción, pero que prefería no hacerlo, que prefería al mismo tiempo eh, componer la letra y componer la música. Es decir, ir creando la armonía, digamos, la melodía de la canción y también el metro de versificación del texto, lo cual a mí en ese momento me parecía pues una hazaña sobrehumana, me sigue pareciendo, pero lo entiendo ahora de otra manera porque es, yo creo, lo que se puede lograr a su propio modo con la práctica, pues, de un oficio creativo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo planear un proyecto a partir de hacer una especie de argumento, una escaleta con determinados puntos argumentales, en fin, seguir como este tipo de técnicas de hacer como una especie de breakdown de todos los diferentes partes y procesos, se puede hacer, pero también en determinadas circunstancias puedo hacerlo todo al mismo tiempo, es decir, porque ya tengo como interiorizadas ciertas
modos de escribir o de relacionar diferentes partes y diferentes niveles de un discurso, ¿no? Puedo hacer una primera versión donde hay por lo menos una especie de ensamblaje provisional de estos diferentes aspectos o niveles y luego revisarlo, ¿no? Eliminar lo que está mal, corregir lo que se pueda corregir, reforzar, digamos, aquellas partes que lo necesiten, incluso aprovecharme de estos famosos hallazgos inesperados que se dan en cualquier proceso creativo, ¿no? Pero no es, digamos, un proceso que tenga que seguir necesariamente una única ruta. De hecho, para mí por temperamento es más fácil darme como cierto grado de libertad para improvisar sobre la marcha, al menos yendo hacia un primer borrador. O la posibilidad de cambiar algún aspecto pequeño de alguna planeación previa. O sea, para mí nunca puede ser como llenar una especie de plantilla que haya yo hecho con anterioridad. Ok, muchas gracias. No sé ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos tiempo? Hay otra pregunta también. Gracias, dicen todos acá por las Sí, respuestas. Gracias, tiempo. Ryan. ¿Sí? Adelante. Ok, acá hay otra pregunta y esta refiere en particular, dice, en los cuentos se ha perdido una niña y las ciudades latinas y también en el 20 de robots, hay una noción del pasado, digamos, que es como una especie de memoria que podía ser también cercano a lo mítico de lo que hablaste antes, pero la pregunta es, ¿cómo percibes el pasado? ¿Si es como un vestigio o es como una semilla de algo nuevo? Ambas cosas a la vez. Ciertos aspectos del pasado se van olvidando, se van quedando enterrados y de pronto la labor de desenterrarlos implica un descubrimiento. Pero ese mismo descubrimiento a veces se puede dar también cuando en nuestra propia conciencia, en nuestra propia acción cotidiana, descubrimos de pronto que hay una relación con el pasado, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, cuando nos enteramos de que cierta palabra que utilizamos todos los días se pronunciaba de otra manera en otro tiempo y uno puede percibir cuál es el sentido de esa transformación. Yo lo pienso mucho con la palabra murciélago, que originalmente se decía murciégalo. Y cuando éramos niños, en mi tierra, en mi tiempo, decíamos murciégalo por no saber pronunciar la palabra y nos decían, dilo bien. Pero luego yo descubro que se decía, eso era decirlo bien en el pasado, ¿no? Porque de pronto la costumbre se impone o la eufonía de ciertas sílabas cambia la costumbre, ¿no? Pero entonces uno, a la hora de que uno se entera de eso, uno tiene acceso como a un proceso mucho más largo que una vida humana, mucho más azaroso, que es la transformación del lenguaje. Y eso es Claro. una ligazón con el pasado. Claro. ¿Y crees tú que la literatura fantástica, digamos, o de la imaginación fantástica te da más herramientas para poder trabajar esa perspectiva? Yo creo que me da una serie de herramientas que para mí son muy gozosas de utilizar. Yo creo que se debe poder trabajar de otras maneras también, por supuesto, pero creo que la imaginación fantástica me permite no solamente constatar esa presencia del pasado, sino reelaborarla, ¿no? En diferentes contextos y entonces traer un poco el pasado al presente, no al presente histórico, porque no necesariamente es el que se encuentra en el texto. A veces sí, pero a veces no. Claro. Traer ese pasado al presente de la lectura, que es el que importa, el presente de la persona que está delante del texto relacionándose con el texto. Súper, muchas gracias. Y por último, tengo acá otra que por supuesto tiene que ver ya más con la actualidad, que es cómo estás viviendo o cómo estás leyendo la realidad pandémica que está como, al menos para mí, entre media aburrida y a veces media post-apocalíptica. ¿Cómo la estás viendo tú? Pues a mí me pasa lo mismo, creo. Creo que no estamos acostumbrados como especie, y menos en esta época donde todo tiene que ser un shot de endorfinas que nos traiga alguna pantalla. No estamos acostumbrados a este proceso, a la velocidad particular de este proceso de la pandemia, que es al mismo tiempo demasiado rápida y demasiado lenta. Demasiado rápida para
poder ser simplemente contenida con medidas rutinarias que ya vimos que no funcionan, y demasiado lenta para poder insertarse constantemente con algo nuevo en un ciclo de noticias. Y creo que es un proceso al que vamos a tener, una velocidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos, simplemente porque esto está lejos de haber terminado. A mí me parece que yo debo haber vivido los tumbos de estos meses de encierro y de salidas y de vueltas a encerrar, pues más o menos de la misma manera que cualquiera. No creo haberlo vivido muy distinto. Sí puedo decir que para mí ha sido después digamos, de grandes cambios de humor, de grandes subidas y bajadas emotivas, incluso de padecimientos pues debidos a la ansiedad, que sí los he llegado a pasar, eh, se ha convertido como en una especie de compás de espera, ¿no? Como de ritmo muy peculiar, pues que va marcando como la vida y que tiene que ver, digamos, con esta necesidad de que podamos contar con vacunas, con tratamientos fiables, con algo que nos permita salir, pues, no solo salir de la situación, sino salir sin estar expuestos a un peligro. Y entre esa espera constantemente llegan ciertos recordatorios de que la situación es realmente seria. Apenas la semana pasada nos avisaron que aquí en este edificio en el que vivo había habido 2 muertes por COVID de vecinos con los que no teníamos trato, pero digamos la reacción de inmediato fue de sacarnos como de esta especie de sopor en el que a veces se siente uno en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué hacemos? Y lo que hicimos, bueno, acordamos entre todos los vecinos hacer una especie de desinfección, tener más cuidado a la hora de usar protectores, en fin, tomar ciertas medidas. Y en ese subir y bajar es en el que estamos. Súper, muchas gracias. No sé si chicos, Ofe, Manuel, tienen más preguntas. Hay Ah, uno mira, más. acá llegó otra pregunta al chat. Pregunta, ¿cómo es el proceso creativo a 4 manos con Raquel para el nuevo libro? Ah, es un poco como un partido de ping pong. Yo hago una porción, se la doy a leer, ella me pasa alguna revisión, alguna corrección, y lo dejamos así asentado, o también ella comienza y yo lo reviso, y después cuando hemos terminado, digamos como una especie de borrador que no, de un capítulo ya del libro entero, hacemos una revisión segunda y tercera, cada quien por su cuenta. La idea con estos proyectos es que podamos siempre llegar a un acuerdo, que no haya ninguna porción del texto en la cual no estemos los dos totalmente convencidos de que debe aparecer. Entonces, digamos, es un poco más despacioso, pero ciertamente se logra algo distinto de lo que ella habría hecho por su cuenta o yo habría hecho por mi cuenta. Claro. Gracias. Al contrario. Ujú. Ofe dijo por ahí que tenía una pregunta sobre Borges y no la quería dejar colgada, por si acaso, porque tenemos quizás unos minutitos más si quieres hacer una última pregunta y no terminar con algo como pandemia y 4 manos y estamos encerrados. Bien, Si no, nos liberamos. muchas gracias, profesora. Son 2 preguntas en una. Bueno, dicen algunas personas que todo ya está escrito porque ya lo escribió Borges, ¿no? Es lo que se dice. Esa es la primera pregunta. ¿Qué piensas de eso? ¿La originalidad realmente existe? Esa es la primera pregunta. Y otra, como yo sé que eres fan de Borges, yo sé que eres fan de Borges, ¿qué le dirías si lo tuvieras enfrente, tomándote un café? Esas son mis 2 preguntas. Ay. El altarcito de Borges está en el estante aquí de al lado. Entonces, ya sabrás. Ay, mamá, yo creo que, que la originalidad puede existir o no, pero si existe, en realidad no es tan importante, porque también por ahí debe estar en alguno de los ensayos de Borges, a lo mejor en otras inquisiciones. Lo que estamos haciendo constantemente es recrear las experiencias humanas por medio de la escritura, agregarle de pronto alguna nueva, ¿no? Como el uso del WhatsApp, pero en general repitiendo cómo nos enamoramos, cómo nos enfurecemos, cómo nos alegramos, cómo sentimos miedo, cómo estamos en el mundo, ¿no? Eso no ha cambiado en general. Y
Y en cambio lo que sí se transforma es el lenguaje. Otra cosa que tienen los clásicos, comparado con la escritura de la actualidad, pues es que están en idiomas que eran actuales en otro tiempo, que ahora no lo están. En esta época no podemos leer el Quijote a cabalidad sin una serie de notas a pie de página. ¿No? Y digo, es muy interesante, es muy divertido. Yo tengo, a veces me toca dar una lección que es eso, hablar durante 2 horas del primer párrafo de Don Quijote. Y es muy entretenido, pero no es una experiencia de lectura inmediata, ¿no? Al contrario, tiene que estar filtrada, ¿no? Explicada. Entonces, hay algo valioso siempre en esas experiencias, pero también hay algo muy importante en la experiencia inmediata, directa, visceral de una lectura. Y eso es lo que tenemos que hacer quienes estamos vivos, escribir para aquellos que nos rodean. Y eso es más importante, me parece, que hacerlo de un modo totalmente nuevo que nadie haya visto nunca. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con alguien que nunca haya visto exactamente aquello de lo que estamos hablando. Cualquiera de nosotros puede ser el comienzo del lenguaje para alguien. Y esa es al mismo tiempo un hecho estremecedor y maravilloso, ¿no? Implica una gran responsabilidad e implica también una promesa perpetua. ¿Y qué le diría yo a Borges? Ay, mamá. Depende de en qué época de la vida nos lo encontremos. Probablemente si ya fuera como muy tardío, le tendría que decir, mire maestro, el azucarero está aquí. Si gusta yo le sirvo, ¿no? Me encantaría preguntarle por algunos detalles que vienen en algunos de sus cuentos, de estos de enciclopedias misteriosas y mundos extraños que no he podido situar. O sea, sé que algunas de las referencias bibliográficas son ciertas, ya hasta me las he encontrado, y sé de otras que no lo son, que son sus inventos, pero hay unas que todavía no averiguo si son ciertas o no, y me gustaría preguntarle. Bueno, ahora sí que llegamos al final. Bien, Alberto, ha sido un placer conocerte y en nombre de mis colegas y los estudiantes graduados de la Universidad de Maryland te agradecemos por esta charla y por pasarnos tus textos y por darte a conocer entre nosotros y otra vez al Instituto Mexicano por esta colaboración y le dejo a Isnik la última palabra. Muchas gracias, Eida. Alberto, muchísimas gracias por aceptar, muchísimas gracias por platicar con nosotros a lo largo de 1 hora y media, que es un lujazo que nos permite esta condición extraña en la que estamos viviendo todos. Y ojalá que podamos pronto organizar otra charla a la que ahora me gustaría que incluyéramos también a Raquel, Pues, de quien soy muy fan de su persona en Twitter, soy muy fan de su persona pública, de lo que hacen juntos en YouTube y de su literatura, o sea que ojalá podamos concertarla más o menos pronto. Eida, muchísimas gracias. Gracias al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland y a todos los que nos acompañaron en esta ocasión y para los que nos van a ver en la repetición grabada de este programa a través de nuestras redes sociales. También muchas gracias por su presencia y estamos a sus órdenes. Nos vemos en noviembre con una tercera edición de Hojas de Otoño. muchísimas gracias. Gracias a todas. Hasta Gracias, luego. Mil. Que estén muy bien. Cuídense. Tú también. Chao. Hasta luego. Gracias, Alberto.